Y hay una competencia muy grande entre el parto y la cesárea. Y es algo que la mayoría puede debatir. Hemos tenido en los canales gente hablando sobre qué es mejor, si el parto o la cesárea, y que la cesárea es únicamente para que el cirujano te cobre más, sobre todo en el caso del medio privado, y que el parto hay mucho riesgo y que hay lesiones genitales con el parto y que la cesárea es más cómoda. No, pero es que la cesárea tiene muchos riesgos por la anestesia y el parto es lo más natural, bla, bla, bla. ¿Tú qué opinas en este debate que hay sobre qué es mejor, el parto o la cesárea? Pues mira, yo tenía una opinión antes de ser mamá Ok, y tengo una a ver, opinión eso me interesa. después de ser Eso me mamá. interesa. ¿Cuál era tu opinión antes de ser mamá? Pues mira, antes de ser mamá, yo estaba 100%, nunca estuve, o sea, yo veía el parto, yo decía, es que es hermoso. O sea, desde la forma de cómo se atiende, cómo se lleva, cómo nace, el apego, la recuperación, Claro, eso sí. o sea, todo, yo decía, es que esto es hermoso, ¿no? Aparte es la vida, así es como se Ajá, ve la vida, ¿no? ajá, o Sí, sea, y es claro. y es y es, pues, no sé, el momento más, importante, ¿no? O Es que creo sea, que lo romantizamos mucho, es ajá, un momento sublime entre la mamá y el hijo, y es el canal donde, ¿sabes? pero después me embaracé. Okey. Este, yo tuve 2 cesáreas, por ejemplo, ¿no? Okey, Una sí fue por una complicación, en realidad fue un macrosómico. okey. Y el otro, igual empezó con sufrimiento fetal. Y la verdad es que, solamente del segundo sentí los dolores Los dolores de parto, de parto, las ajá, famosas las contracciones. contracciones y Ujú. todo eso. Y la verdad es que yo admiro más a las personas que paren. O sea que yo las veía parir, yo las atendía y decía: "Bueno, pues ya, ¿no? Ya no le duele nada". Y sí, Ujú. ya estaban como si nada. Pero todos esos dolores, esas contracciones, todo, o sea, sí, sí son muy fuertes. O sea, y yo jamás, recuerdo haberle gritado, por ejemplo, a una, ¿no? "Ya cállese", o algo, ¿no? Yo me acuerdo que el día que me estaban atendiendo a mí, yo pedía perdón. Y todas las enfermeras me decían: "¿Pero por qué pide perdón?". Y le decía: "Es que estoy gritando, perdónenme". Claro. Porque te quedas con esa onda de, híjole, es que las enfermeras, ya cuántos gritos han de haber escuchado, Ujú, y todavía me van a escuchar a mí, ¿no? ujú, Entonces, me decían: "No, no se preocupe, no pida perdón, tranquila". ujú. O, pues, ¿qué se tomó? No, 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 ¿a quién le pido perdón? Pero creo que es bien válido elegir. O sea, creo que, o sea, como mujeres, el poder elegir embarazarte o no embarazarte es igual de importante, a lo mejor, de pronto decir: "¿Sabes qué? Yo no puedo con un parto, yo quiero una cesárea", ¿no? Que obviamente tienes que entender que una cesárea lleva más, complicaciones, ¿no? Pero yo creo que es bien válido. O sea, no puedes obligar a una mujer a parir si Ujú. no lo quiere, ¿no? Porque detrás de un parto y detrás de un embarazo hay una historia que tú no conoces. Entonces, dejando a un lado la forma de romantizar, por así decirlo, como comentas, creo que es bien válido que, la mujer pueda elegir esa parte. ¿Cómo quiero vivir ese proceso? Y médicamente o clínicamente, ¿crees que la primera opción debería de ser el parto? Es decir, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que Ujú, la mujer tiene que decidir lo que para ella resulte mejor, incluso si tiene anestesia o no. O sea, ujú. yo he visto varias mujeres que tienen partos sin anestesia y yo, por supuesto que las admiro. Nunca he sentido esos dolores, espero nunca sentirlos, ¿no? Pero me refiero a que espero Médicamente, sí es más recomendable el parto. O sea, es por, la primera elección. por la recuperación. La recuperación, en ocasiones se considera un riesgo innecesario el someterla a una cesárea, por los riesgos que conlleva la anestesia, la recuperación. No es lo mismo reparar y sanar una episiotomía que una cesárea. Claro, sí, sí, sí. Es un mundo de diferencia. De hecho, las episiotomías, hay veces que o un desgarro, las mamás, ya cuando las ves ya están en flor de loto amamantando, Ujú. dices: "Oye, ¿a poco no le duele?". Pues no. Sí, sí, sí. Ajá,
Si a mí me preguntan, yo creo que el parto. Yo recomendaría más el parto. Okey, pero pueden elegir. Ujú, Si tú sientes que tu umbral del dolor es sí. bajito, si crees que no Y vas a no te están aguantar. colocando anestesia, porque, pues, a mí, por ejemplo, en ningún momento me colocaron anestesia, ¿no? Okey, Entonces, si tienes la oportunidad de que te coloquen anestesia, puedes llevar un parto tranquilamente. okey. Me gusta que tengamos esa conversación en la que sepan las mujeres Ujú, que conozcan que en unos hay más riesgo que en otros, ¿no? ujú, Y que si tu embarazo también, porque el riesgo que hay también durante el embarazo, las condiciones en las que está el bebé, indican mucho lo más saludable ujú, o lo mejor para el alumbramiento, ¿no? Si será por parto, si será por cesárea. ujú. Entonces, eso creo que es interesante. Oye, regresando un poquito al tema del servicio social, obviamente, para que haya un parto, lo estábamos diciendo apenas, debe de haber un riesgo bajo Exactamente. durante el embarazo, etcétera, ¿no? Y el bebé no debe estar en riesgo y la mamá no debe estar en riesgo para que haya un parto. Ujú, ¿Qué es lo que tú como enfermera especialista atiendes, no? Partos. ujú, Y me decías también que no hubo un parto que fuera igual, todos eran ujú. diferentes, entonces aprendes cosas diferentes, etcétera. ¿Cuál podrías decir tú que fue el caso más complicado? Porque supongo que en todos hay complicaciones, se pueden presentar complicaciones, cosas Sí, que no claro. tenemos previstas y que de pronto cambian, se salen de lo que teníamos pensado. ¿Y cuál crees tú que podría ser el caso más complicado que atendiste? Dentro de estos 100 partos que... Yo creo que fue el de una chica que era menor de edad. La verdad es que era un hospital público en donde, pues, llegaba obviamente de todo. No conocíamos la historia detrás de la paciente, pero nos podíamos dar una idea de que no fue fácil, ¿no? De hecho, su embarazo, no se veía que no tuvo consultas prenatales, o sea, nada, ¿no? No había un control. Ajá, exactamente. Entonces llegó casi en periodo expulsivo. La pasamos, me visto y no pujaba. O sea, ya estaba en posición, ya todo, y no pujaba. Le venía la contracción, ella decía: "Es que no siento, la contracción", y veíamos que se le ponía su pancita dura y todo, y obviamente la estaba sintiendo, pero ella no quería pujar. En ese momento había 2 cesáreas que se estaban complicando, entonces los ginecos estaban, Con la con cesárea. las cesáreas. Yo, afortunadamente nunca estuve sola, me circulaban, o me acompañaban enfermeras especialistas en perinatología y, igual intentábamos, darle el apoyo, la señora simple y sencillamente no quería pujar. Entonces, hasta pensábamos que no nos entendía, ¿no? Lo que era pujar, porque, pues, no, ¿Era muy eh, pequeña? tendría, si no mal recuerdo, 16 años. Ok. Este, Fue un periodo expulsivo muy largo, fue 1 hora. Esta paciente debió de haber pasado a cesárea, pero, debido a que se encontraban los quirófanos ocupados y los ginecos ocupados, pues no nos quedaba otra más que insistir que pujara. El bebé nació, pero tuvo desgarros, un desgarro muy complicado de reparar. De hecho, es el desgarro que más trabajo me ha costado, porque después de cierto tiempo el tejido se hace como friable. O sea, le das un punto e intentas, Ajustar. ajustar Ujú. y te traes el tejido. Mm. Entonces, y sangraba y sangraba. Entonces yo lloraba y lloraba porque decía: "¿Qué voy a hacer?". O sea, haz de cuenta que es como cuando dices: "¿Qué hago con todo esto?". O sea, era un desgarro enorme. ¿Sangran los desgarros? Cérvix, Okey. porque ese se fue a cérvix y Ujú. el cérvix sangra muchísimo. Entonces, afortunadamente estaba la enfermera perinato, se desocupó y me dijo: "Te voy a ayudar, ¿no vas a poder?". Y le dije: "Sí, no voy a poder". Y, me ayudó y reparando, yo creo que igual nos tardamos como 1 hora. O sea, cuando una epicio es rapidísima, pero no, sí nos tardamos un poquito más de 1 hora, terminamos llenas de sangre, o sea, toda la cara, porque le dábamos un punto y obviamente estás ahí cerca y todo, ¿no? Entonces, la señora se quejaba, le poníamos, anestesia local solamente, porque solamente le pones lidocaína. Entonces, ya después salió la gineco y me fue a revisar, ya estábamos casi terminando.
Y ya me dijo: "Ay, no, ya va muy bien". Y me ayudó a cerrar, la verdad es que, me dijo que, pues, sí, no había como mucha opción, ¿no? Claro. O sea, muchas opciones que ofrecerle y, pues, ya. Pero sí, el bebé salió con su capa. Sí, claro. Y, pero sí, o sea, yo creo que fue de las escenas más desesperantes, porque yo me acuerdo que yo no sabía ni por dónde empezar. O sea, se supone que cuando reparas, pues tú ves tu vértice, contraes, ves tu vértice y dices: "No, pues empiezo". Yo no le veía nada, o sea, no le veía forma. Y yo decía: "¿Cómo voy a hacer esto?". O sea, no entendía. Y estaba prácticamente sola. Híjole, no, sí, sí, no había pensado tanto en la desesperación que se siente, Ujú, ¿sabes? Bueno, porque aparte yo no he estado nunca en un parto que dure tanto tiempo ujú, y que la mamá esté negada a pujar, ¿no? ujú. Porque como dices, pues se nota cómo se pone duro el abdomen y cómo está la contracción ahí. No sé si se negaba, no quiero hablar que se negaba porque no lo sé, pero que no lo hiciera, me explico, que Ujú. no lo hiciera, que conscientemente no lo hiciera. Me ha tocado que de pronto se les escapa más un grito que pujar y entonces hay que enseñarles. Y por eso hay Ajá, toda una consulta prenatal, ajá, donde exactamente, es incluso en la las consultas preparación. prenatales nos preparan o las preparan más bien. Yo sigo sintiendo aquí que embarazado, dolores de Embarazado parto, mil. así, sí, sí, sí. No, 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 que las preparan para tener para pujar, ¿no? Y como que sepan cómo se hace, qué se siente, etcétera, etcétera. Pero nunca me había puesto a pensar que cuando estás atendiendo el parto, porque aparte, otra cosa, yo no he atendido partos, yo he circulado partos, Ujú, pero no he atendido partos. Entonces, el ser el responsable de que esa vida llegue, eso debe ser desesperante y ver que no hay cooperación por ajá. parte de la mamá, eso debe ser, me vuelvo loco. ¿Qué opinas sobre eso? Porque ya tuvimos aquí también y ya salió por ahí el debate de que, porque existe la violencia obstétrica, ya lo hemos Ujú. platicado, Sí, claro que claro. existe, pero en el caso, por ejemplo, así, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo le tenemos que decir a la mamá que puje controlando esta desesperación? O sea, obviamente no podemos ser ofensivos, no podemos. Sí, Aquí ha claro. habido casos donde les preguntan qué no sabes pujar o que les preguntan, pero qué tal cuando lo estabas haciendo, ¿no? O Ajá, sea, que sí. son muy violentos. Ujú. ¿Cuál sería o sea, tenemos este caso? No hubo a lo mejor consulta prenatal o no hubo de estos como ensayos previos Educación. donde nos Ujú. las educan para tener a los bebés. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo tengo que dirigirme a la mamá para ser amable, para ser profesional? Porque nos ven muchos estudiantes que seguramente van a estar en un parto, nos ven muchos enfermeros generales que seguramente van a estar en un parto y que nos hemos dejado llevar. Yo sí recuerdo haberle gritado a una paciente de estudiante y gritarle, no, 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 no grites, puja. No grites, porque eso es lo que veo. Y entonces yo veo que Ajá, eso es lo que funciona y yo aprendes. veo que los médicos están gritando y yo veo que eso es lo que funciona. Claro que le doy la mano a la mamá, pero mientras le estoy gritando, ¿cuál sería la forma correcta para dirigirnos en esos casos donde obviamente tiene la desesperación de que gran parte de que el parto se dé es lo que la mamá hace para que esto se dé? ¿Cuál sería la forma correcta? Mira, tal vez no sé si sea la forma correcta, pero yo te podría decir que lo que yo hice en ese momento, que igual no funcionó tan bien, pero lo que yo hice fue, uno, siempre tratar de ser empáticos. O sea, es lo que te recalco. Yo no sabía qué había detrás de, ¿no? Yo no sabía si era un embarazo deseado, si no era deseado, o sea, no lo sabía. Pero sí me preocupaba el hecho de que el producto llevaba demasiado tiempo, Ujú, ¿no? Entonces, dentro de mi desesperación, lo único que se me ocurrió, para empezar, pues le decía: "Tienes que pujar, no en la garganta", ¿no? Porque luego le hacen. Entonces, ujú. en ese momento me bajaba yo el cubrebocas y le decía: "No, no tienes que hacer, tienes que pujar", como cuando haces popó, como cuando, tienes muchas ganas de hacer popó. No importa que te hagas, ¿no? Porque muchas tienen ese miedo. Es que me Claro, voy a hacer popó. No importa, no importa, tú hazte popó. Pero ya dentro de la desesperación, lo único que se me ocurrió decirle es, yo no sé qué tanto quieres a tu bebé. No es algo que yo voy a juzgar. O claro, sea, a mí no, yo no estoy para juzgarte. Lo que sí es que si su bebé se tarda más en nacer, puede tener problemas. Y entonces, si tiene problemas, va a ser con algo que usted va a cargar toda la vida. Y en ese momento tiene la decisión de ayudarle y de hacerse la vida más fácil o complicársela más. claro.
Obviamente aquí hay que recordar que lo correcto, el deber ser, en este caso era que la paciente pasara a cesárea. Sí, sí, Porque 100%. de pronto aquí pueden confundirse y decir que no se hizo nada más al respecto. Yo quiero repetir que lo correcto aquí, y estábamos conscientes que lo Ajá, correcto es que había que que pasar la pasar la cesárea. cesárea, sí, Pero como en 100%. muchos hospitales públicos, y para que los pacientes también lo sepan, en muchos hospitales públicos los quirófanos están Estaban llenos, llenos. porque aparte no hay una combinación de quirófanos. Eso es importante que también lo sepan. Ajá. Existen los quirófanos en hospitales que son exclusivamente gineco, Ujú. o sea, todos los quirófanos son de Son gineco, de gineco. pero en los hospitales generales Generales. hay unos quirófanos que se usan para toda la cirugía general, por decirlo de alguna manera, o todo el tipo de cirugía, y hay otros que están exclusivamente para las cesáreas. Entonces, si se nos llenan esos quirófanos, es muy raro, tendría que pasar algo muy delicado para que se ocupen los quirófanos que son del otro tipo de Sí, cirugías. claro. Pero en este caso no había quirófanos. No había Había que quirófano. hacer que esa vida llegara a como de lugar, ¿no? Y había que probar todo lo que estuviera en nuestras manos para que eso se lograra. Sí, claro, no había quirófanos, no había anestesios, no había ginecos tal vez disponibles porque estaban en otra urgencia, Ujú, pero, o sea, el deber ser sí era definitivamente pasar la cesárea. Este, recuerdo, y justo estoy recordando por qué se le hizo el desgarro, porque al momento que expulsa el producto, ella brinca, levanta y cae. Entonces, expulsa la cabeza y iba a caer sobre la cabeza. Entonces, en maniobra, pues lo saco, ujú. Ojalá. lo jalo y fue ahí donde se desgarró. Ok. Entonces, pero si no lo hubiera hecho, hubiera caído sobre la cabeza del bebé, del producto. Híjole, es que sabes que es bien importante que conozcamos todas estas realidades, porque de pronto es muy fácil como paciente Ujú, juzgar las decisiones que a veces tomamos como en la parte médica, ¿no? Y decir, ujú. es que ¿por qué no hacen más? Es que, pues es que hay todo un contexto, o sea, créanme que somos más los buenos todavía, que no Sí, queremos hacer daño, que no queremos hacerle daño a los pacientes, sino que todo lo que hacemos lo hacemos de verdad, porque en ese momento creemos que es lo que más conviene para que las cosas sucedan, para que, en este caso, para que la vida del bebé llegue, ¿no? ujú. Entonces, pues muchas gracias por contar esta experiencia, porque creo que a muchos les va a servir para tener un acercamiento más profesional con las pacientes cuando estamos en los partos, porque te digo, yo sí me dejaba contagiar mucho, yo diría, no se dejen contagiar, o sea, no se No, dejen siempre el contagiar. acompañamiento, siempre la forma de empatizar un poquito. O sea, no te estoy diciendo que te sientes ahí y le digas, ay, porque yo sé la carga de trabajo que hay, yo la viví, pero de pronto a lo mejor canalizarla y a lo mejor si tienes 5 minutos, siéntate con ella y enséñale cómo debe de respirar. Claro, ¿Para qué? Para que no le pongas unas puntas nasales. Finalmente, colocarle unas puntas nasales te va a llevar los mismos 5 minutos que explicarle cómo respirar, ok, ¿no? Y así la vas a relajar un poco más. muy bien, muy Ujú, bien. Y creo que digo, no necesitas seguramente que yo te diga esto, pero yo creo que lo resolviste muy bien porque en ese momento algo nos pasa, en esos momentos algo nos pasa que nos hace reaccionar y nos hace, yo creo que ahí es donde entra la parte del don, o sea, sí es ahí donde decimos como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Sí, Y piensas algo y sales adelante, ¿no? Entonces, sí. qué bueno que salió así.